pero en este caso estamos en vivo, siempre para llevarles a ustedes una buena experiencia y aquí rellenando un poquito en lo que Mariale se conecta, ¿verdad? Mariali creo que ya está ahí en línea, vamos a colocarla de este lado. Mariali, buenos días, bendiciones, ¿estás ahí? Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, Mariale, mucho gusto, bienvenida al programa Dulce Sin Azúcar, a este también tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación, un placer acompañarte y pues todo lo mejor para este nuevo proyecto para ti. Gracias, muchas gracias. Y ahora sí, ya les puedo presentar oficialmente a Mariale. Mariale es una increíble autora y podcaster que ha inspirado a muchas personas con su contenido, así que bienvenida también a este tu espacio, Mariale. Muchísimas gracias. Aquí dispuesta a ofrecerle información que sea de valor para ustedes. Gracias. Y ahora vamos a invertir un poco los papeles porque en el podcast que Mariale tiene, ella entrevista a las personas. Vamos a ver si no me cambian los roles y termina entrevistándome a mí después. Cuéntame, Mariale. Empecemos con... a mí me interesa muchísimo saber cómo empezó tu aventura en este mundo de los podcasts. Y bueno, creo que el podcast fue una consecuencia. Inicialmente fue lo del libro, que tampoco estaba planificado, sino que las circunstancias se dieron debido a una transformación consciente, es decir, la provocada, ¿no? De mi parte por ciertas situaciones que me estaban pasando, que no lograba tener como congruencia. Mi mente iba por un lado, mis emociones por otra, mi parte física y laboral por otra. Entonces hice como un corto allí para tratar de agarrar un poco de pausa y empezar a alinearme y sentirme en coherencia con lo que soy, ¿no? Entonces, bueno, empezó un descubrir tremendo. Nunca pensé que fuese tan oscuro. Y empecé a escribir. Y luego en el carro, mientras trabajaba en las noches, y luego pues fue agarrando forma y pensé, bueno, ¿por qué no hacer de esto un libro como para ayudar a los demás? Pues sin saber qué iba a pasar. Y luego que tuve la oportunidad de este libro fue autopublicado, lo hice, o sea, no tuve ni casa editorial ni nada, lo hice por mi cuenta y lo publiqué en Amazon en agosto del año pasado, del 2023. Me di cuenta que eso no era suficiente. ¿Qué pasaba? Antes de eso, yo siempre trabajé tras bastidores, siempre hacía el trabajo en oficinas, en organizaciones, con las personas detrás. O sea, yo era como que la edición, la producción, pero nadie veía que era yo la que hacía los trabajos. Entonces no me sentía como con esa voz, no sentía que podía hablar, qué podría decir, sino que yo le transmitía a los demás y los demás eran la cara que pues ofrecía la información. Entonces, luego yo dije, bueno, tengo que hacer algo relevante que me permita a mí salir en las redes sociales o presentarme como quien soy, ¿no? Luego de lograr ese descubrir de quién era, qué me gustaba hacer, con qué cosas me conectaba. Y ese proceso lo viví mientras escribía el libro. El libro tuvo varias transformaciones, por supuesto. Hay una que la primera parte o la primera vez que escribí fue muy desde la culpa, muy desde los por qué, muy por las cosas me pasan a mí. Estaba muy oscura la lectura al principio. Y bueno, pues luego que fui limpiándome yo como ser humano, encontrándome, pude suavizar un poco más la escritura. Y luego que publiqué dije, bueno, vamos a decirle al mundo que yo escribí un libro autopublicado. Y no conseguía puertas abiertas para ello. Eran muy pocas. Yo decía, mira, quisiera participar en un programa como este, por ejemplo, o en un en vivo, en Instagram o alguna cosa para contarte un poco de mi experiencia de escribir un libro desde cero, de autopublicarme y después contar por qué decidí escribir el libro. Y no conseguía puertas para ello, en muy pocas. Sí tuve apoyo donde vivo. Ellos, de hecho, hicieron una pequeña reunión para incorporar a una persona hispana que había escrito un libro en reconocimiento del avance de las personas que emigramos, ¿no? Y bueno, al darme cuenta que eso estaba pasando, yo dije, bueno, yo no debo ser la única persona que tiene esta situación. Debe haber muchas voces escondidas. Debe haber muchas personas con historia que contar, con cosas que decir. Sin embargo, están condicionadas por el alcance en las redes sociales. Y cuando me preguntaban, mira, pero cuéntame, pásame tu Instagram para saber quién eres. Yo decía, wow, ¿cómo podría yo resumir 20, 25 años de experiencia a nivel organizacional, mi experiencia como madre, mi experiencia como mujer, en cuántas personas me siguen o cuántas personas le dan like a mi cuenta? Me parecía injusto. Entonces decidí entonces crear el espacio. Fue sin pensar, fue un proyecto
hecho con mucha impulsividad sana, porque yo sabía, ya con este proceso de conocerme un poco, de que si yo me ponía a planificar, a programar, a aprender primero de Zoom y después de editar, esto me iba a tomar todo el año y no iba a hacer nada. Entonces conseguí una persona, que fue mi primer episodio, que me dijo sí, y yo le dije, bueno, ok, contigo voy a empezar, no sé quién viene después, no sé qué voy a hacer. Esa misma persona me ayudó a cómo manejar el Zoom, y después yo fui progresivamente buscando las herramientas para poder subirla a todas las demás plataformas, pero ha sido un crecimiento que el crecimiento se ha dado a medida que voy generando los episodios. Pensé que no iba a llegar a 10 episodios, porque no pensé que no iba a tener gente, precisamente porque nadie me conocía. Y bueno, hasta ahora llevamos 45 episodios para el próximo domingo, todos los domingos continuamente. Y bueno, es mi meta llegar a los 52, por lo menos para terminar la primera temporada. Excelente, Mariale, qué bonita historia. Me encanta la parte donde mencionas que en medio de tu proceso de catarsis encontraste esa manera de escribir y cómo pudiste ver tu avance y tu progreso según ibas cambiando tu situación personal, porque sí mencionaste algo bien importante también, y es la falta de oportunidades cuando estamos empezando. Y pues precisamente para eso también se creó este espacio, porque yo me sentí en algún momento igual que como te estabas sintiendo. O sea, ¿ahora qué hago? ¿Quién me va a apoyar? O sea, no sé cómo hacer un video, no sé cómo hacer un reel, cómo conecto con las personas. Y me llamó muchísimo la atención algo que mencionaste, y es que cómo yo mido mi progreso y cómo yo mido la aceptación de la audiencia por medio de likes. O sea, cómo esto puede venir a traer a nosotros carga que a veces es innecesaria, porque contamos nuestro éxito dependiendo de cuántos seguidores tenemos. Así es. Y no te voy a decir que no me perjudicó. Sí, como no, al principio, pues muchos nervios, esperando comentarios negativos de tal forma, porque había una inexperiencia total en el área de producción, y pues por supuesto uno tiende a ver otras personas que ya lo han hecho, y cuando ves el nivel, uno se distrae en el producto final, que es cómo lucen los podcasters ahora, después que tienen 5, 7, 8 años haciendo un podcast, y tú no te vas al origen, cuando empezó esta historia. Entonces, por un periodo alrededor de 1 o 2 meses, pues me cuestioné mucho si eso lo debería seguir haciendo, debería yo seguir creando episodios, esto tiene calidad en la producción, adicional al tiempo, esto ocupa un tiempo casi igual a una jornada de trabajo, precisamente por la inexperiencia, editar un video, tener el material para la semana para decir que el episodio viene, poner en contacto con los invitados, explicarle de qué se trata, agendar las entrevistas, aunado a tu trabajo diario, a tu compromiso como mamá, a tu compromiso como esposa. O sea, entonces, yo fui programando todo en función de que veía que las cosas iban surgiendo. Y sí, pensé en un momento, wow, esto no tiene sentido porque hago y pues la cuenta sigue igual. No avanza. No avanza y todavía. Entonces, bueno, apliqué esto que tiendo a decir en casi todas las cosas que publico, o es mi logo pues en mis espacios, que es el por qué y el para qué de las cosas que haces. Entonces digo, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, porque necesitaba una voz, porque por eso lo denominé conversaciones en vez de entrevista, porque yo decía, no es solamente traer a las personas que traen una historia maravillosa de vida, donde he definido que primero tienes que leer el cuento antes del final, tienes que leer la historia completa antes de saber el final del cuento para que entiendas qué proceso ha vivido esa persona para llegar donde está y qué de eso te puede servir para tu propio progreso, para tu propio avance. Y luego también yo necesitaba una voz, yo necesitaba escucharme. Más que me escucharan, necesitaba escucharme. Necesitaba entender qué era lo que yo estaba pensando, cómo procesaba las cosas, cómo podía yo entablar conversaciones diferentes, porque hemos tocado diferentes temas, y cómo podría yo ser capaz, dentro de mis conocimientos, de poder abarcar un programa que durara más de 1 hora. Y fue también preguntarme, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo? Bueno, porque hay mucha gente que necesita empatizar con procesos. Debemos tratar de parar un poco el juzgar de manera negativa cuando vemos que una persona dentro de su concepto de éxito se siente ubicada en un espacio de confort. Y también decirle a las personas, mira,
eso que tú estás viviendo, puede ser que alguien en el programa lo haya vivido de modo similar y te identifiques y te des cuenta que no estás sola o no estás solo en lo que estás viviendo. Por eso trato de mencionar muchas veces cómo fue el mío, porque yo sé que han habido experiencias muy duras, pero yo jamás pensé vivirlo de la manera que lo viví, tan sola, en el sentido de que era lo que tenía que pasar, tan en el vacío, tan indefensa, tan vulnerable, cuando en mi trayectoria profesional y personal siempre había sido una persona resolutiva y de control. Ahora me tocaba soltar todo y entender que no sabía nada. Entonces eso fue un golpe muy duro, fue como vaciarme, borrarme, desdibujarme y volver a empezar a pintar. Y todavía estoy en ese proceso. Wow, qué interesante, Mariale, qué bonita historia. Me gusta mucho cómo vas desglosando desde tu proceso personal y cómo eso se fue inmiscuyendo en tus proyectos. Ahora, tengo una curiosidad bastante grande. ¿Recibiste algún tipo de preparación? ¿Te capacitaste para poder hacer podcast? ¿O fue solamente un proyecto como autodidacta? Sí, las dos cosas han sido autodidacta. En el caso del libro, que después de ese libro pude publicar otro como un ebook que es libre, que es de descarga gratuita, que es una invitación a los padres a conectar con sus hijos en momentos de creación, es decir, pues ayuda a tu hijo a crear su propia historia y a entender cómo piensa, qué definiciones tienen sobre las emociones, cómo le parecen a él las personas buenas o malas. Entonces, esa es el ebook que saqué posterior al libro Vivir siendo tú. Es como una herramienta de 5 pasos como para conectar y entender en qué estado de conceptos y de descripción se encuentra tu hijo en cuanto a diferentes áreas para que puedan crear una historia junta. Y fue una experiencia que primero la viví con mis hijos y al ver que estaba funcionando, pues decidí ofrecer esa herramienta, la cual es gratuita. También publiqué una agenda, se llama Agenda Proyecto 2024-2025, donde además de la agenda tradicional de los días de la semana y los meses y todo esto, pues tiene herramientas como la Rueda de la Vida, que es una herramienta de crecimiento personal y profesional para evaluar tu estado y las prioridades en tu vida. Tiene muchos pensamientos de mi propia autoría durante los 12 meses. Tiene espacios en blanco para creación, para dibujos. Entonces, una agenda que tiene casi 300 páginas. Y también se encuentra ubicada en Amazon. Todo esto ha sido que entra en mi mente y lo creo, ¿sabes? Yo ahora digo, bueno, ahora hay que crear y atreverse a hacer las cosas. Entonces las cosas que vienen a mi mente, que me crean como, no sé cómo explicártelo, cada quien lo vivirá a su manera. Para mí era como una tranquilidad, como es posible, o sea, no sentía incomodidad cuando pensaba en el proyecto. En el primer libro, por supuesto que sí, porque estaba totalmente nublada, ¿no? Sí, claro. Después que ya tú ves que es posible hacer las cosas, tú dices, ok. Entonces, cuando se me viene algo a la mente que yo creo que siento que fluye en mí, que siento que es ligero, lo abrazo y lo hago. Entonces, eso fue el podcast. No tuve entrenamiento absoluto, te digo que no sabía ni usar el Zoom, ¿sabes? No sabía grabar. No tenía idea de qué pasaba cómo compartías pantalla, nada, yo no sabía absolutamente nada de esas herramientas y mucho menos de redes sociales. Yo había cerrado mis redes sociales mientras estaba en este proceso de metamorfosis, cerré las redes sociales hasta que salió el libro, pero yo dije, la próxima vez que yo aparezca en las redes sociales tiene que ser para ofrecer algo en vez de lamentarme porque otras personas lo están haciendo. Entonces, no tuve, claro, por supuesto, después que ya empecé a agarrarle la vuelta, empecé a ver cómo se hacían las cosas, pues ya empecé a investigar, empecé a observar qué hacían otras personas, empecé a buscar material que me sirviera para editar, que fuese un poco más efectivo de lo que estaba usando. Entonces ya un poco he ido creciendo, por supuesto he buscado información, pero inicialmente fue totalmente empírico. Sí. Fue más pasión que técnica. Pero qué bonito, Mariale, porque muchas veces cuando hacemos los procesos de manera automatizada, vaya, me doy por referencia, en el programa nosotros tengo yo más o menos un guión de los temas que vamos a estar hablando, pero no voy leyendo palabra por palabra, y creo que en este punto de espontaneidad es donde se encuentra un saborcito diferente en los temas y en los invitados también, porque igual que manejas el concepto de tu podcast, que son conversaciones, es lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos dejando que el invitado
expanda, ¿verdad?, los temas y que hable desde el alma y hable desde el corazón. Y respecto a esto, Mariale, ¿cómo ha sido tu interacción con la audiencia? ¿Recordás algún mensaje o alguna historia que te haya tocado personalmente? Sí, sí, con el libro, wow, con el podcast ha sido espléndido. Mira, comentarios de personas que habían dicho que lo que han escuchado en ese momento era lo que necesitaban. Críticas constructivas, las cuales agradezco muchísimo, porque hay momentos en que me pierdo en la entrevista, ¿sabes? Para mí es una universidad todos los domingos, para mí es una masterclass todos los domingos de empatía y de autenticidad, ¿no? Y de lograr que esas personas conecten con su esencia, con su historia, sobre todo el invitado, que logren reconocer que toda su trayectoria de vida es lo que lo ha llevado hasta ahora y que vale la pena regresar allí para conectar con tu propósito luego que tienes cierta posición y pues uno tiende, por lógica, a perderse en los compromisos, en todas las cosas que tiene que hacer que bien fueron trabajadas. Entonces mi espacio es como para lograr esa conexión con tu historia, con lo que eres y lo que haces y que te logres vincular con ello. Entonces con relación a eso he recibido comentarios muy agradables y con relación al libro, uno de los más, he recibido varios mensajes, sin embargo el que más me llamó la atención fue de un hombre. Un hombre que vive en España, un amigo que, bueno, no lo conozco personalmente, pero a partir de allí pues hemos conversado bastante y está en España y él leyó el libro. Y después tuve la oportunidad de que él lo colocara en su librería allí en España. Y sus comentarios fueron hermosos. Tengo una niña de 13 años y leer lo que me contabas en tu libro me ha hecho conectarme más con ella, me ha hecho ver las cosas de otra manera. Su historia de empezar a deslastrarse de tanto compromiso para poder hacer una buena administración del tiempo y trabajar un poco más en la procrastinación, el identificarse en lo que puede pasar una mujer que para él pudo haber sido ajeno, en ese momento estaba en una ruptura de relación amorosa. Entonces eso me llenó muchísimo, ¿no? Yo dije, bueno, la intención es que toque personas, pues la intención es que la gente crea en lo que se dice allí es cierto. Y sí defiendo mucho esa autenticidad que comentabas. Creo que hay que defiendo mucho que hay que desarmar conceptos. Tienes todo el derecho de preguntarte cada cosa que piensas, que crees que es y que posiblemente hasta ahora te ha servido, pero que puedes tener la total oportunidad de redefinirlo. Yo lo dibujo como baúles en mi sótano o en mi ático y ahí voy desempolvando. Por ejemplo, ¿qué es liderazgo? Bueno, liderazgo para mí hasta este entonces significó algo. Ahora pues lo defino en unos términos más ligeros para que sea accesible para todas las personas. Entonces siento que mi propósito mayor es aligerar el equipaje a las personas en cuanto a lo que hacen y a lo que piensan que tienen limitaciones en hacer. Genial. Aligerar el equipaje. Me encantó esa frase porque, como estabas mencionando, nos creamos ese concepto de que todo lo que ya sabemos ya es así y esa es nuestra verdad, cuando la realidad es que hay variaciones y hay conceptos y cosas que están arraigadas que podemos desaprender, hacer espacio para nuevos conceptos y luego traer nuevas ideas o nuevas oportunidades a nuestra vida. En el proceso de crear el podcast y el libro, sabemos que este es un proceso creativo. ¿Alguna vez te encontraste con bloqueos, Mariale, en la escritura, por ejemplo, y cómo lo superaste? Sí, bueno, en el primer libro creo que era tanto lo que quería decir que no escribí de manera ordenada, ¿sabes? Tenía varias agendas y todas ellas yo escribía lo que se me ocurría en el momento y luego llegaba a casa o el fin de semana empezaba a armarlo en la computadora y vaciaba toda la información y después empezaba a traer bloques o frases o párrafos y los empezaba a incorporar donde hiciese sentido de acuerdo a la definición de que ya había dicho que iba a distribuir los capítulos. Y hay algunas ocasiones donde el contenido del capítulo era el que me daba el nombre, no viceversa como suele ser. Los bloqueos me surgían cuando me obligaba a escribir, cuando decía tengo que terminar el libro porque tengo que publicarlo, cuando dejaba de conectarme con la razón del libro, en ese momento generaban los bloqueos y no era fácil
por esta misma tendencia a tener las cosas como organizadas, como estructuradas, porque siempre trabajé así. He trabajado en áreas donde siempre hay que tener una estructura y un orden, y luego entender que las cosas hay que dejarlas fluir. Eso me costaba muchísimo. ¿Qué me ayudó? Caminar por horas, sin ninguna dirección, sino simplemente caminar, y en ese momento me vino el nombre del libro, en ese momento me vino el nombre de la conferencia que hicimos hace poco, en esos momentos donde decido soltar es que me vienen las ideas, es que he logrado romper el bloqueo. Para mí me ha servido el caminar. Qué excelente consejo, Mariale, porque básicamente lo que nos estás contando es que tenés que tener ese momento solamente con vos mismo para que puedas conectar con esa parte interior que ya tiene todas las respuestas. Y eso es lo bonito. Las respuestas nosotros ya las tenemos, solamente tenemos que dejarle espacio a todo el ruido que hay en nuestra cabeza. Imagínate todo lo que manejamos cada quien dentro de su mente todo el tiempo, que pudiéramos escuchar lo que está pensando nuestro colega, ¿verdad? En todo momento nos volveríamos locos porque es una cosa de que no para. Pero qué bonito que en el caminar encontraste ese momento de introspección, en ese momento de estar a solas con vos misma, y ahí pudiste encontrar lo que sería superar esos bloqueos creativos que estabas teniendo al momento de escribir. Y pues este libro, el libro que me mencionaste, ¿me recuerdas el tema, por favor? El primero se llama Vivir siendo tú, platicando con mis miedos, le susurro mi grandeza. Oh, wow. Que se escucha que tiene temas muy potentes, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje principal de ese primer libro, Mariale? Yo resaltaría tres. Primero, el libro nació un poco desde la impotencia de validar la experiencia y las habilidades y competencias que desarrollamos como madre, al darme cuenta que cuando tú decides ser madre tiempo completo, voluntaria o involuntariamente, te toca o sea, tienes la oportunidad de ser mamá a tiempo completo. Luego que sales al campo laboral, las cosas están como muy sesgadas, muy limitadas, muy cuestionadas, porque se supone que no tienes experiencia en ese tiempo porque solamente te has ocupado de ser mamá, como que si eso fuese muy sencillo y como que eso tuviera un manual de proceso y procedimiento que no te lo dan. Entonces yo digo, bueno, la habilidad que uno desarrolla como mamá tratando de reinventarse cada vez que tiene que tomar decisiones, que tiene que administrar el hogar, que tiene que crear una armonía, que tienes 2 o 3 hijos que son totalmente diferentes, tú tienes que volverte camaleón en todas sus necesidades, donde transportas, donde eres psicóloga, y nadie te da un proceso y un procedimiento para hacerlo. ¿Por qué puede ser tan complicado incorporarte nuevamente al área laboral donde todo te lo dan escrito? Eso me golpeó muchísimo, porque yo decidí ser madre de mi primera hija a tiempo completo, voluntad propia, durante 10 años. Y no significa que no estaba haciendo nada, por lo contrario, me estaba preparando en cursos, cosas relacionadas a mi carrera, que es lo que uno tiende a hacer. Y me di cuenta que uno tenía que como que mentir en el resumen curricular o decir que estaba haciendo un emprendimiento. O sea, tú tienes que justificar el hecho de ser mamá. Cuando, al fin y al cabo, esas personas que tú estás formando son los que mañana vas a reclutar, son los que mañana van a ser gerentes, son los que mañana van a ser empleados. Entonces, ¿por qué tiene que estar desligado si tu función es precisamente crear más personas que puedan tener capacidad de trabajar y de ser productivos en un sitio, ¿no? Wow. Entonces eso me golpeó mucho, eso fue el origen del libro, fue el capítulo más fuerte, de hecho es el más largo, donde hablo sobre la integración o desintegración de la mujer dentro del área laboral. Y la segunda parte dije, bueno, si decido escribir de esto, que al principio fue muy oscuro, después tuve que rehacerlo, si no, no iba a conseguir trabajo en ningún lado. Dije, bueno, para que la gente entienda por qué estoy diciendo esto, debes regresarme a contar un poco de mí. Entonces, les advierto cómo luce conectar con tu esencia, cómo es aquello que tú hacías cuando pequeño, a los 8, 9, 10 años, que sin prejuicios, sin pensar qué van a pensar los demás de mí, tú hacías las cosas con libertad y con inocencia y te daban una satisfacción que para aquel entonces, siendo pequeño, pues el nivel de satisfacción para ti no era reconocido. Pero ahora que yo lo pienso, aún contándotelo, las manos se me ponen heladas porque es con lo que me conecto. Yo en ese tiempo escribía mucho y leía mucho. Entonces, cuando yo me conecté con eso, yo dije, las personas necesitan saber que cuando tú estás buscando tu propósito de vida, que para mí fue muy fuerte trabajar con ello porque no lo entendía, no sabía qué significaba, no sabía para qué era buena, no sabía para qué me podían pagar, yo no tenía respuesta a ninguna pregunta del Ikigai.
yo decidí hacer esa regresión y dije, bueno, pero ¿qué hacía yo cuando estaba pequeña? Y por eso nació la agenda también. Yo soy amante de las agendas desde muy pequeña, mi mamá siempre me compraba agendas y al final dije, bueno, fíjate, esta conexión tiene algún sentido ahora. Entonces, es conectarte con tu esencia, conectar con aquello que te gusta hacer y que no tienes que necesariamente hacer el tiempo completo, 24 horas, pero sí es necesario ese tiempo de reconexión para tú recargar y hacer aquellas cosas que debes hacer, como trabajar en el trabajo que te corresponde hacer, poder fluir en las demás cosas. Tienes que tener una manera de drenar y ese drenaje puede ser reconectando con aquello que te gusta hacer. Y la tercera parte que podría rescatar es, bueno, cómo luce vivir a los 40, que pueden ser los 40, los 45, los 50, aquello de que tu cuerpo te va cambiando, tu mente va cambiando hacia abajo, o sea, vas perdiendo, vas desgastándote físicamente, sin embargo, tu mente está más creativa que nunca. Entonces, crear esa armonía entre no rindes igual que antes, pero puedes crear mucho más. Entonces, tener esa compasión contigo mismo de entender que ahora no puedes hacerlo muy rápido, pero sí puedes hacerlo de una mejor manera. Y bueno, tips de superación personal, hablar un poco de la procrastinación que a mí me acompañó muchísimo y del poder de ser vulnerable cuando yo no me permitía nunca tener errores. Qué excelentes temas. He rescatado de la primera parte, me encantó eso de la integración de nosotras como madres, de por qué, vi un corto hace muy poco, recientemente, donde la señora está tratando de conseguir empleo, pero va y lleva su currículo y donde ven ese gap, ese vacío de 2-3 años, dicen, ¿qué estabas haciendo mientras tanto? Hasta que a ella creativamente se le ocurre poner en función de lo que hace como mamá, hacerlo como si fuese un cargo de trabajo. Y es increíble todas esas facetas que nosotras tenemos que vivir y a veces en silencio. Y pues también coincidirás conmigo que a veces la maternidad representa soledad y hay mucho dolor detrás de esa soledad. Entonces, gracias, Mariale, por haber tocado este tema, por traerlo de una manera tan agradable, el que nos hayas enseñado también tu proceso de metamorfosis, cómo tu escritura fue cambiando y pues también yo sé y estoy segura, ¿verdad? Ahora al escucharte, que tu trabajo como autora y como podcaster está claramente lleno de propósito. Mariale, ¿qué es lo que te inspira en tu vida diaria y cómo canalizas esa inspiración en tus proyectos? Lo que me inspira diariamente, primero es lo que le puedo dejar a mis hijos. Lo que puedo no decirles, sino mostrarles. Y eso incluye momentos en que no puedo más, momentos en que no soy la mejor mamá, momentos en que me siento desgastada, a veces de tanto intentar, como porque tengo una hija que es súper exigente con ella misma. Wow. Yo digo, bueno, si eso fue lo que vio, si ese es el resultado de lo que vio, es muy exigente con ella misma. Siempre está al tope de todo y buscando qué hacer y mejorando. Entonces, me ha tocado mostrarle que a ella le ha impactado. Tuve que explicárselo. Que mira, está bien no saber, está bien un día no querer hacer nada, un día sentir que no puedes hacer nada, eso está bien. Y también me tocó pedirle perdón si en alguna oportunidad mis grados de exigencia o mi conducta le hizo pensar a ella que tenía que llegar a ese grado de perfección y exigencia para sentirse aceptada. Entonces mi trabajo principal es con mis hijos, es poder yo ser feliz. Estoy tratando de definir el éxito y la felicidad para mí, en función de poder estar al 100% para ellos, para mi hogar en general, para mi hogar, mi esposo, mis hijos. Ellos son los que me mantienen motivado. Es como mi cable a tierra de que pase lo que pase, ellos primeramente son los que van a absorber todo lo que yo pueda estar pasando. Y como te digo, hay muchos momentos de caída que permito que ellos lo vean, Claro, para mostrar la vulnerabilidad también, ¿verdad, Mariale? Sí. Y cómo la canalizo, hay momentos en que no puedo, pero sigo diciéndote que mi manera en muchas ocasiones es caminar. Camino mucho, me gusta mucho que me pegue el sol, que me sienta recargada, es como que me conectaran al cable del cargador y yo en ese momento empiezo a drenar. Siempre he sido muy amiga del deporte y otro momento de vulnerabilidad que te puedo ofrecer es que, bueno, con la edad uno va subiendo de peso y ya bajar de peso es diferente. Entonces, eso también, siempre he sido amiga del deporte, entonces aceptar esta nueva realidad
ha sido terrible, ha sido fuerte, y entonces estoy tratando de trabajarlo. También igual es caminar, hacer ejercicio, buscar un espacio a solas, manejar, bailar, escuchar música me ayuda muchísimo, conectarme con las canciones. Eso me ayuda a canalizar cualquier energía negativa o aquella adrenalina imparable que te invita a hacer cosas que a veces no las piensas. Entonces son esos espacios de caminar, de cantar muy duro, me encierro en mi carro, empiezo a manejar y canto muy duro. Eso me ayuda muchísimo a canalizarlo. Y en cuanto al propósito, pues yo creo que lo que estoy buscando a través de lo que hago es que la gente entienda que somos seres humanos, que la gente entienda que no todo es blanco o no todo es negro, que pasamos por todos esos colores durante el día, durante la vida, y nuestra responsabilidad es tratar de concientizarlos, no de eliminarlos, sino de concientizarlos y saber cómo, de acuerdo a tu propio patrón, a tus propias creencias, a tus propios mapas, cómo tienes que vivir con ellos, cómo tienes que aprender a aceptar qué es lo que te está pasando. Y no lo digo desde el ya lo hice, lo estoy diciendo desde lo estoy haciendo. Excelente, Sigo en tiempo intentando. presente, en tiempo presente siempre, ¿verdad? Y gracias, Sí. Mariale, por mostrarnos esta parte de cómo has canalizado, porque yo sé que estos consejos pueden ser prácticos, el que nos dé el solecito, recibir vitamina D, el conectar con la naturaleza, la actividad física. Para mí también es terapéutico manejar, porque pues tengo ese tiempo a solas donde me puedo concentrar en la carretera y con mis propios pensamientos, pero sí resulta muy útil. Y en cuanto a la parte de la inspiración, qué bonito, Mariale, porque muchas veces ese es el ancla que nos mantiene a nosotros aterrizados, ¿verdad? En muchos casos hay personas que pueden decir, bueno, es mi familia, generalmente siempre nos vamos a la parte del corazón. Al igual para mí, pues mi mayor fuente de inspiración y de empuje son unos pequeñitos que tengo esperándome en casa y que siempre están pendientes de todo lo que hago. Y pues gracias, Mariale, te quiero agradecer muchísimo el haber estado hoy en este espacio. Ha sido un verdadero placer tenerte en Dulce Sin Azúcar. Gracias por compartir tu historia y tus reflexiones. Ahora, para cerrar, Mariale, me gustaría que le dejáramos algo a la audiencia de manera breve. Para estas personas que nos están escuchando y tienen el sueño de empezar su propio proyecto, ya sea un podcast o sea un libro, como tenemos a nuestra versátil invitada hoy, ¿qué consejo le darías a estas personas? Yo me incluyo porque soy de las que tiene ese sueño, exactamente hacer esas dos cosas. Bueno, mira, lo primero que te podría, en otro momento, viniendo de una persona muy estructurada y organizada, te hubiese dicho, bueno, tienes que planificar, sentarte, escribir el paso A, el paso B. En este momento te diría, lo primero que tienes que preguntarte es ¿para qué lo quieres hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué mensaje quieres traer? ¿Cuál es el legado que quieres dejar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el aporte que estás haciendo? Ese para qué del proyecto que quieres crear. ¿Es para ti? Y me disculpo la audiencia si estoy siendo muy dura. ¿Es para ti? ¿Es para tu ego? ¿O es porque realmente tienes algo que brindarle a los demás que sientes que a través de ese proyecto puede ser una manera de exteriorizarlo y hacerle un cambio a los demás? Mientras tú decidas servir y decidas aportar el conocimiento para otros, eso se va a regresar a ti en bondades y en mucha gratitud. Entonces, primero, preguntarte para qué quieres hacer ese proyecto, cuál es la finalidad, qué es lo que estás buscando, es algo que va de ti para los demás o es algo que solamente estás haciendo para ti y que otros lo vean. Después de eso, pues crear una estrategia de trabajo que significaría, no es nada complicado, puedes tomarte 25 minutos, podemos hacer una técnica de Pomodoro, 25 minutos, te colocas un reloj, un cronómetro y empiezas a planificar. Hoy, bueno, si yo quiero hacer un podcast, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Bueno, primero decir para qué quiero el podcast, qué quiero transmitir con ese podcast, dónde quiero llegar, cuál es el mensaje que quiero dar. Luego, decir, bueno, si yo quiero hacer este podcast, ¿con qué frecuencia lo quiero hacer y qué herramientas necesito? Y cuando hablamos de herramientas y recursos, no solamente hablamos de la parte económica, muchas veces la parte económica nos limita, es que no tengo dinero para, y te puedo decir que el libro y el podcast yo lo creé cuando estaba con más de 9 meses sin trabajo y no tenía para absolutamente nada. Un salto de fe. No tenía para nada, yo no estaba trabajando porque dentro de los cambios que hice fue decidir no trabajar en el sitio donde estaba porque no me sentía en coherencia con mis valores. Entonces, yo creé estos dos proyectos con un $0 en mi bolsillo, literal. Entonces,
El dinero no es una limitante, es una oportunidad, por supuesto, abre muchas más puertas, pero el proceso, lo que puede pasar es que el proceso sea un poco más lento. Pero reúnes recursos como, mira, tengo un teléfono, o tengo una computadora, o tengo un laptop, tengo internet, tengo una persona que puedo invitar, y empezar. Hay que atreverse a hacer las cosas, hay que atreverse. Y bueno, tienes que pensar también, buscar apoyo, buscar ayuda, alguien que desde que no sea tan cercano a ti, pues porque a veces decimos como que, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? No debería, o te dicen, sí, hazlo, no importa, pero no cuidan el proceso tuyo. Entonces, quizás buscar la ayuda de alguien que pueda aportarte sugerencias de cómo podría ser y estar seguro que lo que estás ofreciendo es algo que va a ser útil a alguien, porque es lo que te va a mantener motivado. Porque si yo me pusiera a pensar, no tengo seguidores, que no los tengo, que no tengo likes, que tampoco los tengo, y que no me ven miles de personas en el podcast, yo este podcast no llevara 45 episodios hasta el día de hoy. Wow. Qué poderoso, Mariale. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, compartir tu historia, por darnos estos recursos y estas ideas para quienes tenemos ese sueño podamos empezar. Así que para nuestra audiencia, siempre invitándolos a que compartan este episodio con alguna persona creativa que ustedes tengan en su vida. Y de nuevo, Mariale, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte pronto como invitada o viceversa, ¿verdad? Voy yo de invitada a tu programa. Por supuesto. Bueno, entonces... Pero mucho que conversar. Sí, muchísimo. Antes de irme, quisiera invitarles, pues, en cuanto a los libros están disponibles en Amazon, todo el ebook, te puedo mandar el link y lo puedes compartir, es totalmente gratuito para todas las personas que tengan pequeños en casa. Para el próximo mes o el mes de noviembre pienso iniciar una mentoría para esto de escribir el libro, donde no es que van a escribir el libro total, no es el acompañamiento, si lo desean lo puedo hacer, pero está incorporado 8 semanas que incluyen 3 módulos, que es aquello para descubrir el por qué y el para qué quieres escribir tu libro y llevar. Bueno, muchísimas gracias, Mariale. Hasta este momento, pues recibimos toda la información. Vamos a estar compartiendo en comentarios las redes sociales de Mariale y los enlaces a su libro gratuito, a su agenda y a su libro ya publicado, para que si alguno de nuestros oyentes quiere continuar y conocer un poquito más sobre las obras de autoría de Mariale, lo puedan hacer. Y pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias, José Luis, por estar tan atento. Hoy no hubo mucho tiempo para interacción, pero pues agradecidos con la audiencia que siempre se conecta y que está fiel acá, atenta a nuestro programa. Gracias por su sintonía. Esto ha sido Dulce sin Azúcar desde Houston para el mundo. Dios les bendiga.